que hoy estén teniendo un día excelente. Bueno, vamos a empezar a explicar un poquito todo este tema relacionado con genética. Nosotros ya lo habíamos visto un poquito, ustedes ya han visto algo, sí, muy relacionado al tema, pero entonces ahorita lo que vamos a hacer es verlo de manera específica, sí, para que ustedes pues recuerden un poco algo de lo que ya les expliqué. Entonces, vamos a iniciar. ¿Quién era Mendel? Mendel nace el 22 de julio en 1822, fallece el 6 de enero de 1884, ¿sí? Él era un monje, él estudió básicamente en un convento de curas, en un formatorio, ¿cómo se llama? Bueno, en un preparatorio para gente que quería ser cura, ¿sí? Puesto que él era hijo de granjeros y los granjeros pues no tenían de pronto los recursos suficientes para poderle pagar educación, entonces él fue y pues se preparó para ser cura y ahí pues inició sus estudios en biología. Él no solo era biólogo, también era botánico, ¿sí? Y pues abre como un mundo nuevo, por decirlo así, de posibilidades que pues desciende y cómo surge el crecimiento de toda la genética y de la ingeniería genética y pues de todo lo que tiene que ver, digamos, con pruebas moleculares y bioquímicas. ¿Listo? Bueno, teniendo en cuenta eso, entonces, básicamente, él trabaja con una planta, se llama la Pisum sativa. Él escoge esta planta porque tenía características que eran muy importantes para examinar y eran fáciles de observar también de esa manera. Básicamente, pues, él dedicó 10 años de su vida a todo lo que tiene que ver con apicultura, ¿sí? Realmente él experimentó con abejas, pero pues decía que las leyes, sí, básicamente que él había, digamos, generado o los experimentos que le habían resultado con las arvejas, él no los podía aplicar a las abejas, ¿sí? Porque las abejas tienen otros mecanismos de herencia, ¿sí? Mecanismos de herencia muy relacionados a los mecanismos de herencia que nosotros manejamos. Solo algunas cosas de nuestro organismo y solo algunas de nuestras características se heredan mediante las leyes de Mendel, ¿sí? Pero todo, absolutamente todo lo que tenemos no se hereda de la manera que vamos a ver a continuación, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Hay algunas cosas, pero hay otras cosas que no se heredan de acuerdo a eso, ¿listo? Entonces, básicamente, pues realmente, pues este señor, lo que también quería comprender un poco era cómo se daba la formación a nuevos individuos, entonces a partir de hacer el ejemplo, sí, y de hacer, digamos, cruces o hibridaciones entre diferentes organismos, sí, pues él obtuvo que, digamos, se tienen las mismas características, no varía la especie, sí, pero sí puedo variar las características como tal de esa especie, ¿cierto? Entonces sí puedo combinar otros caracteres, sí, que hacen parte de la misma para que empiecen como a hacer, expresar caracteres que de pronto antes no se habían visto en las diferentes generaciones, por decirlo de esa manera. Entonces me hago explicar de qué les estoy diciendo. Resulta y pasa que, no sé, una persona, ¿sí? Tiene la intención de que en su familia empiecen a haber, digamos, niños que tengan ojos azules, digámoslo de esa manera, ¿sí? Entonces resulta y pasa que pues esa persona sí, o sea, sí sabe de genética y demás, sabe que para poder heredar un gen, ¿sí? Yo tengo que poseer a alguien que tenga ese gen, ¿cierto? Ya sea un abuelo, ya sea una tía, un tío, ¿sí? Ya sea de pronto la pareja que voy a escoger, ¿cierto? Para poder engendrar, digamos, un bebé y que ese bebé tenga los ojos azules y ese gen empiece a estar en mi familia, ¿cierto? En el linaje que yo voy a obtener de pronto de mí, ¿sí? Entonces, esa persona va y, digamos, se consigue una persona, una chiquilla, sí, que tiene los ojos azules, pero no obstante de que ella tiene los ojos azules, el tío, la abuela, el primo, muchos de la familia tienen los ojos azules, lo que significa, sí, que en este momento este carácter está siendo dominante, ¿cierto? Dentro de la familia de ella. Muy seguramente puede ser dominante también dentro de la familia del chico que quiere que su linaje ahora tenga ojos azules, ¿sí? A eso hago referencia. ¿Listo? ¿Sí me hice comprender un poquito o no? Sí, señora. ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora.
Listo. Entonces, contarles un poquito de eso sobre Mendel. Entonces, en los experimentos, sí, una de las cosas que se pregunta es por qué Mendel escogió, digamos, guisantes, en este caso lo que conocemos más vulgarmente como alberjas, sí, en vez de pronto de otro organismo o de otra especie. Mendel básicamente publica todos sus experimentos en el año 1865 a 1866, ¿cierto? Cuando realmente se implantan las leyes de Mendel y se crean las leyes de Mendel es en el año 1905. ¿Listo? Que es un, cuatro científicos recrean los experimentos que hizo Mendel y determinan las leyes de Mendel, ¿sí? O sea, en la actualidad Mendel no sabe que hay unas leyes que llevan su nombre y tampoco sabe que se hizo, digamos, se prosiguió su trabajo y mucho menos que abrió un campo tan amplio para entender, digamos, algunas cosas en el círculo normal de la vida que no se comprendían, ¿sí? O sea, él hasta ya sin saber que todo esto, ¿sí? Que todo su trabajo tuvo como una repercusión muy grande a nivel social. ¿Listo? Entonces, él escoge la Pisum sativa porque pues era fácil de obtener en esa época en el mercado. Aparte de eso, pues ocupaba muy poco espacio pues para mantenerla y aparte de eso, pues se reproducía muy rápidamente. ¿Listo? Aparte de eso, ¿sí? También podía autofecundarse. ¿Qué significa eso? Que era de linaje puro y pues que manejaba lo que era la autopolinización para que no existiera en ese momento una variabilidad de caracteres, sino que se tuvieran caracteres totalmente puros. ¿Listo? ¿Qué más? Dejó demostrado que, digamos, a simple vista, puede obtener caracteres muy variables en las plantas de Pisum sativa o más conocida como alberja. Y no solo en las plantas, sino también en las semillas, ¿cierto? Porque voy a producir semillas rugosas, semillas lisas, voy a producir semillas amarillas y semillas verdes. Aparte de solo eso, digamos, de ver la planta, las flores axiales, terminales, las formas de la vaina, muchas otras características que eran fáciles de determinar, ¿sí? A manera de solo ver. Pues eran fáciles de cruzar y básicamente cuando se cruzaban poseían muchísimos descendientes. Entonces, esos fueron los caracteres que Mendel tuvo en cuenta, ¿sí? Para tomar a la planta de las arvejas como la planta, digamos, que iba a generar los experimentos que dan como resultado las tres leyes de Mendel. ¿En qué acierta Mendel? Básicamente, pues, acierta en que cuando nosotros utilizamos en los experimentos una especie autogama, o sea, especie que se puede fecundar, ¿cierto? Que se puede autopolinizar, voy a obtener un organismo resultante totalmente idéntico al progenitor, ¿cierto? Que en este caso sería pues al que lo descendió, al que se autofecundó para que pudiera existir, ¿listo? Básicamente, pues, para poder elegir caracteres y para poder, digamos, generar una lectura genética coherente, yo tengo que fijarme en caracteres que sean muy visibles y que yo pueda determinar, digamos, a simple vista. Porque si me fijo de pronto en otros caracteres que son más complejos y que de pronto no son tan difíciles de evidenciar, pues no voy a obtener de pronto unos resultados que puedan ser explicados. ¿Listo? Pues básicamente todo lo que hizo Mendel fue generar cuadros de Punnett y a través de esos cuadros de Punnett hacer proporciones numéricas, ¿cierto? Ya sea en porcentaje o ya sea dada la cantidad de individuos que hay, digamos, o que se cruzan en un ejercicio de genética. Entonces, algo que tuvo Mendel muy asertivo, sí, en todo su trabajo es que se basó en la matemática, que la matemática es una ciencia exacta, para poder explicar todos los fenómenos que estaba observando. Entonces, eso como que le dio mucho criterio, ¿sí? A Mendel para su trabajo, ¿listo? Realizar experimentos de control y cruzamientos, retrocruzamientos para comprobar hipótesis. ¿Qué significa eso? Que básicamente Mendel experimentaba muchísimo, ¿sí? O sea, experimentaba con estas, o sea, digamos, cogía una planta verde autógama, ¿sí? Y otra amarilla, y las cruzaba. Y aparte de eso, separaba dos y las volvía a cruzar, ¿sí? Y entonces cuando él obtenía, ¿sí? Las hijas de esas plantas, las volvía a cruzar, ¿cierto? Lo que se le conoce como un retrocruzamiento, ¿listo? Entonces sería volver a cruzar lo que yo obtengo, ¿sí? Y hacer diferentes cruces de lo que ya tengo.
¿Listo? Entonces, como que iba y volvía, iba y volvía, iba y volvía. O sea, él todo el tiempo experimentó muchísimo. O sea, realmente uno de los trabajos más largos que hizo Mendel no simplemente fue el de las abejas, que él duró 10 años, sino pues este de las alberjas, porque es que cuando él hizo este de las alberjas, sí, pensó que esto lo podía generalizar para la forma de herencia de todos los organismos vivos. Esto no se puede generalizar, ¿sí? Pero él pensó que sí. Entonces lo que él intentó fue buscar otro organismo que fuera de pronto diferente en complejidad para poder comprobar esto que él está comprobando acá. Y pues se dio cuenta de que no, de que realmente el proceso de herencia es totalmente diferente, ¿cierto? Que hay en algunos casos y algunas formas de heredar que sí se aplican las leyes de Mendel, pero en otras no, absolutamente no. Entonces, básicamente lo que él primero hizo fue muy asertivo porque él primero se fijó simplemente en un carácter para luego empezar a entender la combinación de más caracteres. Sí, porque si él hubiera, digamos, analizado todos los caracteres en un solo cuadro de Punnett, pues no hubiera sido de pronto claro ni comprensible, digamos, el objetivo como tal que se tenía que, al cual se tenía que llegar. Chicos, espérenme porque tengo una mamá que está que me llama como hace mucho tiempo. Bueno, ya le envié un audio porque no alcancé a contestar. Bueno, entonces, chicos, esos son los aciertos de Mendel y por eso pues acertó. Ahora, ¿cuáles fueron las características que Mendel tuvo en cuenta? La textura de la semilla, ¿cierto? Entonces hablamos si es una semilla lisa o si es una semilla rugosa. El color de la semilla, si era amarilla o si era verde. Si ven que son caracteres que son muy evidenciables a simple vista, ¿sí? También el color de los pétalos de la flor de la planta como tal, si era blanco, si era púrpura, ¿sí? El aspecto de la vaina, si era comprimida, ¿sí? Cuando usted va por allá al supermercado y ve que la comprimida es donde uno puede contar los granitos de alverjita, y la hinchada va a ser donde yo no pueda identificar, ¿sí? Que va a ser como mucho más angostica, que es como la más común que encontramos. También cuando la vaina no ha madurado puede presentar un color amarillo y un color verde, ¿listo? Cuando la posesión de la flor, si es axial, ¿sí? Va a estar en diferentes regiones de la planta y si es terminal va a estar simplemente en la parte de arriba de la planta, ¿listo? Y pues también lo largo que puede hacer la planta. Había unas plantas más largas y otras plantas más cortas. Entonces lo que hizo Mendel, sí, fue empezar a cruzar todos los tipos de plantas, sí, con estas características que está evidenciando y a partir de esas características, sí, empezar a generar lo que se denominan las leyes de Mendel, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un cuadro de Punnett? Punnett es otro señor, ¿cierto? Él básicamente genera un cuadro donde va a permitir ordenar probabilidades, ¿sí? Es un matemático estadístico. Y básicamente él dice, bueno, a partir de estos cuadros y a partir de ordenar las cosas así, podemos obtener diferentes proporcionalidades. Y a partir de esas proporcionalidades, ¿sí? Empezar a generar contaciones numéricas, ¿sí? Para que básicamente podamos dar una respuesta, como les dijera yo, exacta, ¿sí? Porque es de una ciencia exacta, una respuesta exacta a un fenómeno que se está ocurriendo, ¿listo? Entonces, pues ustedes están ya muy relacionados con los cuadros de Punnett porque pues nosotros ya nos torturamos la cabecita un poquito con eso, ¿cierto? Por eso les estoy explicando así como un poquito rápido, porque yo sé que ustedes ya saben un poquito de todo esto, ¿cierto? Porque ya se los expliqué en clase. Sí, señora. Listo. Entonces, como ya sabemos un poquito de todo esto, ¿cierto?
vamos a ver por aquí quién nos va a ayudar explicándonos esta diapositiva. Mm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Julie. Ay, Julie. Hola, Julie. Dime. Nos ayudas explicándonos esta diapositiva obvio, con lo que te acuerdas que yo ya les había explicado. ¿Sí? ¿De qué hablamos acá? ¿Cuáles son las dos leyes que tienen que ver con caracteres monohíbridos? ¿Qué significa ser un carácter monohíbrido? Monohíbrido. Hmm. Que no me acuerdo. Pero sí, más o menos es lo que intenta, trata ahí sobre la variación genética, que sea dependiendo de la especie, forma, color. Sí, bueno, listo. Creo que no recuerdan muy bien, pues entonces les voy a explicar otra vez. Bueno, listo. Entonces, Mendel básicamente ordenó los experimentos, ¿no? Lo importante fue que primero él se fijó en un solo carácter y luego fue y jugó con dos caracteres, ¿cierto? Entonces, la primera y la segunda ley de Mendel, ¿sí? Se encargan y trabajan algo que se llama herencia monohíbrida. ¿Qué significa eso, chicos? ¿Qué significa la herencia monohíbrida? Que solo me voy a fijar en un carácter, ¿cierto? Solo me voy a fijar en cómo se hereda un solo carácter, ¿sí? Entonces, aparte de eso, Mendel, sí, empezó a observar, venga, o sea, cómo se hacen estos cruzamientos, ¿sí? Voy a obtener dos razas puras, pero ¿cuál de todos los caracteres, sí? Que son los que ya mencionamos, que son aproximadamente 7, 10, ¿sí? Que les expliqué la vaina, lo verde, lo amarillo, sí, lo largo, lo corto, sí, a partir de esos caracteres, Mendel dice, bueno, me voy a fijar simplemente en uno, ¿sí? Para que ese único carácter en el cual yo me voy a fijar, ¿sí? Me dé la respuesta de pronto que estoy buscando. Entonces, a eso le llamamos herencia monohíbrida. La herencia monohíbrida simplemente se da en las dos primeras leyes de Mendel, ¿cierto? En la primera y en la segunda ley de Mendel, ¿sí? Básicamente, Mendel lo que hizo fue cruzar dos razas puras para unas arvejas verdes y unas arvejas amarillas, evidenciando que aquí el carácter que dominaba, ¿sí? Eran las arvejas amarillas, ¿sí? Porque yo sé que es el carácter que domina, Axel. Axel, ¿estamos o no estamos? Entonces, no está Axel, entonces, José, ¿por qué son los dominantes? Pues porque son, o sea, es como el gen más fuerte, digamos que entre una pareja, pues de una persona blanca y una persona morena, pues el gen que predomina es el de la pareja morena, Bueno, muy ¿no? bien. Entonces, son esos caracteres los dominantes, muy bien como lo decía su compañero, porque pues van a poseer, ¿sí? El rasgo que se va a heredar, pero ese rasgo no simplemente se va a heredar, sino que se va a expresar, ¿cierto? Entonces, no olvidar, ¿sí? Que lo principal de los caracteres dominantes y recesivos es que siempre donde haya un carácter dominante es el que se va a expresar, ¿listo? Que para que yo tenga la expresión, ¿sí? De un gen recesivo, necesito tener una proporción de 3 a 1 y aparte de eso, ¿sí? Necesito que los dos caracteres sean recesivos para que no haya otra acción, ¿sí? O sea, para que no haya otra opción de heredar, ¿sí? Ese carácter, sino que haya solo una única opción. ¿Listo? Entonces, Mendel básicamente, pues lo que hace es cruzar, ¿sí? Dos plantas de líneas puras, ¿cierto? Y a partir de esas líneas puras, generar, ¿sí? Y observar qué sucedía. Cuando lo observa qué sucede,
¿sí? Y cuando intenta explicar lo que sucede mediante los cuadros de Punnett, se da cuenta que genera la primera ley, ¿cierto? Conocida con el nombre, ¿sí? De la ley de la uniformidad de la primera generación FIAL, ¿cierto? Entonces vamos a ver que esta ley, ¿sí? Lo que nos va a decir es que cuando tú cruzas dos parentales totalmente puros, ¿cierto? Como esta verja amarilla y como esta verja verde, ¿sí? Los cruzas genéticamente, vas a obtener que todos los hijos, todos, absolutamente todos los hijos, son totalmente igual, ¿sí? Al que domina, pero, ¿sí? Que genotípicamente, o sea, a nivel del gen, ¿sí? Esos bebés que se obtuvieron no son igual, ¿sí? A su padre dominante, a su parental dominante, que en este caso es el amarillo, ¿sí? Sino que van a tener una combinación entre el carácter dominante de un parental y el carácter recesivo que vendría en este caso siendo el verde, que sería el otro parental. Lo que significa que todos los hijos sí van a nivel fenotípico a presentar lo mismo, ¿sí? La misma característica del que domina, pero a nivel genotípico van a tener caracteres heterocigotos. ¿Listo? ¿Alguien me recuerda qué significa ser heterocigoto? Que sus caracteres son distintos. Por ejemplo, una minúscula y una mayúscula, ¿no? Eso, muy bien, ¿cierto? Que vamos a poseer dos variables para un mismo carácter, en este caso amarillo y en este caso verde, ¿cierto? A mayúscula para el amarillo porque va a ser el que domina y A minúscula para el verde, ¿sí? Porque va a ser el que no se va a expresar. ¿Sí entendieron esa primera ley? Sí, señora. ¿Sí la recordaron un poquito? Porque nosotros ya habíamos visto eso. Listo. Entonces, en el segundo experimento, Mendel, ¿qué hizo? Coger esos bebés que obtuvo, ¿cierto? Con características heterocigotas a nivel genotípico, pero dominantes amarillas a nivel fenotípico, ¿sí? Y las cruzó, ¿sí? Otra vez las volvió a cruzar. Básicamente, él obtuvo 8.023 guisantes, de los cuales 6.022 iban a ser de color amarillo y 2.001 eran de color verde. Es decir, pues iban a estar en una proporción de 1, ¿sí? De 1 a 4 verde y de 3 a 4 amarillo, ¿cierto? Esto es una proporción en fracciones. Cuando uno habla de 3 a 4, 1 a 4, bueno, eso es fracción. Cuando hablamos de porcentaje, ¿sí? Pues ya ustedes saben que el resultado se da de manera diferente para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Cuando le hablen a usted respuesta en porcentaje o respuesta en fracción, ya va a depender, digamos, de cómo usted quiera leer el cuadro de Punnett. Bueno, entonces aquí ellos se dan cuenta que siempre, absolutamente siempre vamos a tener esa proporcionalidad en las arvejas. Por cada 3 arvejas amarillas que nacen, una será verde. ¿Listo? Y miren, más o menos, digamos, no sucede en nosotros, pero sí más o menos, digamos, por cada 4 mujeres que nacen, nace un solo hombre. Es más común que nazcan niñas que varones. Sí, de hecho, son muy pocos los varones que nacen. Por cada 4 mujeres nace un varón. Es más o menos como una proporción de ese. Profe, entonces la población de mujeres domina, por decirlo, o sea, es mayor el porcentaje en el mundo. Sí, nosotros somos más. ¿No han visto que la frase dice, nosotras somos más? Porque por cada 4 mujeres que nace, sale solo un hombre. Eso es verdad. O sea que ahí decir, uy, tantos hombres que hay en el mundo, no, hay más mujeres en el mundo que hombres. Muchas más mujeres. ¿Listo? Y miren que sucede como una proporción un poco relacionada o un poco parecida a lo que pasa acá, ¿cierto? Por cada 3 amarillas voy a obtener una verde. ¿Listo? Entonces, él cruza, ¿cierto? Estos caracteres heterocigotos a nivel genotípico, ¿sí? Y va a obtener, chicos, de que voy a tener 3 amarillas, pero una de esas va a ser homocigota dominante, ¿cierto? 2 de esas van a ser heterocigotas y una de esas, ¿sí? Que será en este caso la verde, va a ser homocigota
pero recesiva, ¿listo? Y se vuelve a expresar ese carácter de color verde. Entonces Mendel dice, oiga, pero venga, o sea, ¿por qué aquí vuelve a ver la expresión de un carácter? Espéreme en un momentico, ¿ok? Es que yo no sé si es que me necesita una mamá así urgente, hola, pero es que no. Dios, de verdad que la gente no comprende que no está en clase. Bueno, entonces, les estaba diciendo que, bueno, entonces voy a tener esos caracteres a nivel genotípico, ¿listo? O sea, a nivel de lo que no se expresa, ¿cierto? Pero a nivel fenotípico voy a obtener que 3, ¿cierto? De 4, perdón, 3 van a ser amarillas a nivel fenotípico y una verde, pero a nivel genotípico voy a obtener que van a haber más características variables, o sea, más capacidad de obtener de pronto otras características si me fijara, no simplemente en un carácter. En este caso me estoy fijando simplemente en uno, ¿cierto? Que sería pues el color de la semilla como tal. Entonces ahí nace, ¿sí? La segunda ley de Mendel que se denomina, ¿cómo se denomina la segunda ley de Mendel? ¿Quién me podría ayudar? ¿Alguien recuerda? La ley de segregación. Muy bien. Aparece la segunda ley de Mendel que es conocida como la ley de la segregación. Básicamente los factores antagónicos. ¿Qué es un factor antagónico diferente? ¿Cierto? O sea, entonces, café, verde, azul, ¿sí? Sí, vienen a significar una misma cosa, pero pues que hay muchas variaciones para esa misma cosa. En este caso, un color, pues las variaciones de colores que yo puedo encontrar, ¿sí? Eso sería un carácter antagónico, que va a informar para un mismo carácter. En este caso, los caracteres no se van a mezclar, sino se van a comportar como unidades independientes, ¿listo? Y van a volver a reaparecer en el momento que sean estimulados, ¿cierto? Pero entonces hay que reconocer que la única manera de estimular un carácter recesivo es que yo lo ponga con un carácter recesivo para que no haya otra opción de expresión. Bueno, para que lo tengan en cuenta. Entonces, básicamente, ¿por qué comunidades independientes? Porque no logro una combinación de los colores o de los caracteres como tal, sino que se heredan de manera independiente, ¿no? Los amarillos por un lado y los verdes por el otro, pero nunca azul. ¿Listo? Que es la combinación entre amarillo y verde. Entonces, él se da cuenta de eso y dice, no, todo, absolutamente todo se hereda, ¿sí? De manera independiente. En la actualidad sabemos que no, que hay caracteres ligados. Por ejemplo, en una sociedad es común ver, ¿sí? Que la mayoría de personas, es común, ¿sí? Que la mayoría de personas que tienen los ojos azules van a tener el pelo de qué color. Mono. Y los de ojitos cafecitos van a tener el pelo de qué color. Negro. Como café, como negro, ¿cierto? Como negro, como cafecito, bueno, más tirando a oscuro, ¿sí? Entonces, eso se le llama un carácter ligado. Lo que pasa es que el color del pelo y el color de los ojos en el gen están tan, pero tan cerca y tan pegados que hay veces se pueden heredar iguales, como en conjunto, como si fueran un solo gen. Por eso, pues, se relacionan tanto, hay veces el color de los ojos con el color del cabello, porque son caracteres ligados, entonces es una herencia ligada, ¿sí? Que esa, pues, sucede a nivel de humanos. ¿Sí? Mendel en esa época, y obvio con las arvejas, desconoció eso. Sí, desconoció eso porque él dijo, oiga, no, es que no pueden haber dos caracteres ligados, sí, por lo menos, a pensar eso, o pueden haber caracteres combinados, ¿sí o no? Que se les conoce como herencia intermedia o codominancia, sí, que son leyes no mendelianas que sí las tenemos en nuestros mecanismos de heredabilidad, que ya lo vamos a ver ahorita, ¿listo? Entonces, él obtuvo, sí, pues
la proporción que ya hemos estado hablando, ¿sí? ¿A partir de qué? De combinar dos semillas amarillas, pero que en su interior genéticamente eran de tipo heterocigoto. ¿Listo? Y aquí, en el tercer experimento, básicamente lo que hace Mendel, ¿sí? Es no analizar simplemente un carácter, sino que acá ya va a cambiar el nombre de la ley y el sentido de la ley, porque acá ya no vamos a tener leyes monohíbridas, ya no vamos a hablar de simplemente un carácter, sino ya vamos a encontrar una ley dihíbrida, ¿cierto? Donde yo me voy a fijar en dos caracteres específicamente. Entonces, básicamente, Mendel lo que hace aquí es analizar pues esos dos caracteres, ¿sí? Para eso utiliza dos líneas puras, ¿sí? Y vuelve a hacer lo mismo que hizo en el primer experimento, ¿listo? Entonces, yo voy a obtener otra vez dos líneas puras, las vuelvo a cruzar, pero ya no voy a ver simplemente cómo se comporta un carácter, sino ya voy a ver cómo se comportan dos caracteres específicos, ¿cierto? Y pues básicamente se fijó en la textura como segundo carácter de la semilla, si era lisa o rugosa, ¿listo? A lo que pues en este ejemplo nos están mostrando B mayúscula para la lisa, que es la que va a ser dominante, y B minúscula para la rugosa, que en este caso va a ser la recesiva, ¿listo? Él hace, ¿sí? Todo el experimento, lo practica y demás, y obtiene una proporción, ¿cierto? Entonces, él dice que obtuvo 315 amarillas, ¿sí? Y que obtuvo 101 lisas y amarillas y rugosas y 108 verdes lisas, 32 verdes y rugosas, ¿listo? En proporciones fenotípicas obtuvo eso. Entonces, al ver eso, nace la tercera ley de Mendel, que se llama ¿cómo? ¿Quién me recuerda cómo se llama la tercera ley de Mendel? La ley de la segregación 9.3.31. Sí, pero entonces es bien. También se llama la ley de la segregación. Tienes toda la razón, ¿sí? Y eso es lo que tú estás diciendo, 9.3.3.1 es la proporción fenotípica y está muy bien, sí, está muy bien también. Pero a ese nombre hay que agregarle algo más y es la ley de la segregación independiente. ¿Listo? Ley de segregación independiente. Primera ley de Mendel, ley de la uniformidad. Segunda ley de Mendel, ley de segregación. Tercera ley de Mendel, ley de segregación independiente. ¿Listo? Entonces, voy a obtener, ¿sí?, que en la tercera ley de Mendel, o la ley de la segregación independiente, los factores hereditarios no antagónicos van a mantener su independencia. ¿Listo? A través de lo que se vayan heredando entre generaciones. Entonces, ¿cómo lo explica Mendel en sus cuadros de Punnett? Básicamente, ¿sí? Él dice, bueno, vuelvo a coger dos parentales, pero entonces ya no me voy a fijar simplemente, ¿sí?, en cómo se da ese proceso de herencia de un carácter, sino me voy a fijar en dos. En este caso, el color y el tipo de semilla, ¿sí? Entonces, cruzo, pero antes de cruzar, voy a combinar, ¿cierto? Entonces, voy a combinar, en este caso vamos a tener la verde lisa, la verde rugosa, la amarilla lisa y la amarilla rugosa. Y la contrapongo por una verde lisa, por una verde rugosa, por una amarilla lisa y por una amarilla rugosa, ¿cierto? Y obtengo el siguiente cuadro, mírenlo ahí nomás. Esta A con esta A me va a dar A, ¿sí? BB. Bueno, en fin, ustedes ya saben este cuadro, ¿no? Ustedes, yo ya les expliqué. Los caracteres que sean iguales los pongo en las mismas casillas y siempre, siempre las mayúsculas van a iniciar y las minúsculas las van a acompañar, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que cruzamos esta parejita con esta parejita, esta parejita con esta parejita, esta parejita con esta parejita, esta parejita con esta parejita. A lo cual Mendel obtuvo lo siguiente, que voy a obtener en total 16 organismos, si no estoy mal. Sí, 16 organismos, de los cuales, sí, aproximadamente 9, sí, van a ser verdes lisos, 3 van a ser
verdes rugosos, ¿sí? 3 van a ser amarillos lisos y 1 va a ser verde rugoso, ¿sí? Para una proporción, como lo decía la compañera, de 9, ¿cierto? 3, 3 y 1, ¿cierto? Entonces, al tener esa proporción fenotípica, básicamente, ¿sí? Lo que yo voy a obtener es que todos los caracteres se combinan y se heredan de manera independiente, que en este caso no están ligados, que es un poco lo que yo le cuento a ustedes de los monitos y de los pelinegros. Chicos, volvemos a entrar al mismo link, ¿listo? Volvemos a entrar como a la ronda de preguntas. Yo creo que ya no se demora nada en acabarse la llamada, entonces no se les olvide que volvemos a entrar a la ronda de preguntas y el trabajo que Está como quedaría... que no tiene límite de tiempo. Esta sí. Y el trabajo que tienen para la próxima clase, vuelven a entrar, ¿no? Y el trabajo que tienen para ahorita la próxima hora es que tomen los apuntes si no los han tomado.